Saludos cordiales, les saluda Freddy Alcibar Cañara Gila. Bienvenidos a este nuevo video curso. En esta ocasión vamos a aprender a generar cuestionarios en Moodle. Para ello usted tiene que ingresar a su aula virtual dentro de la asignatura, curso respectivamente. Enseguida usted, junto al engrane o engranaje, vamos a escoger activar edición. Enseguida se ubica en el lugar en donde usted va a agregar el cuestionario. En este caso voy a agregar aquí en esta parte. Escogemos añade una actividad o un recurso. Damos un clic. Tenemos la ventana en donde usted tiene las actividades y los recursos. Dentro de actividades vamos a escoger cuestionario. Clic en agregar. Nos aparece el nombre del cuestionario. Voy a ayudarme de un cuestionario que ya lo tengo realizado para copiar y pegar y hacerlo un poquito más rápido la explicación. Voy a copiar el título del cuestionario. Es sobre un tema de computación. Voy a escribir la descripción. Estoy indicando que después de mirar un video que lo voy a insertar aquí, deben responder ciertas preguntas que enseguida vamos a organizar con ustedes. Entonces, para colocar aquí el video, les había explicado en videos anteriores que da clic en esta herramienta y tiene usted aquí esta herramienta. Le dan un clic, se ubican al final, dan enter. Buscan en internet el video que ustedes van a colocar. Por ejemplo, tengo yo acá un video que quiero colocarlo en esta parte. Doy clic en el video, le detiene un ratito, le pone en pausa, clic en compartir, clic en esta herramienta y copia este código HTML o este código que tiene aquí. Marca, copia, control C y lo pega al final de esta opción. Mire que estoy fuera de esta programación, este código HTML, que si usted no lo conoce no se le recomienda modificar para que no tenga inconvenientes. Le pega entonces aquí este código del video. En apariencia le puede usted escoger la opción que desee también y configurar otras opciones que usted requiera. Damos clic en guardar cambios y regresar al curso. Damos clic sobre el cuestionario que usted está generando. Mira, aquí está el video que le decía, incrustado de esta manera, copiando el código. Tenemos el título, la descripción. Dentro de la descripción he puesto un video que es opcional si usted lo requiere asignar. Enseguida editar cuestionario y tenemos el área donde usted va a trabajar con las preguntas. Aquí usted establece cuánto va a tener de nota el cuestionario, por ejemplo 10 puntos. Damos clic en agregar una pregunta. Vamos a empezar con opción múltiple, en donde puede usted determinar como respuesta una o más de varias opciones de respuesta. Entonces escogemos opción múltiple, agregar. El nombre de la pregunta. Voy a regresar para ingresar dentro de el cuestionario que ya está aquí establecido. Estoy copiando las preguntas que ya tengo en esta parte. La tengo dentro de editar cuestionario.
Y aquí están las preguntas. Entonces voy a llevar estas preguntas para hacerlo de manera rápida la explicación. Nombre de la pregunta, el nombre que le recomiendan asignar. Pregunta 1, parcial 2, trimestre 2 en este caso, estoy especificando, el nombre usted también le puede asignar de acuerdo a su conveniencia. Voy a salir un ratito de aquí para conseguir las preguntas que necesito, que en este caso sería esta es para selección múltiple. Voy a copiar este texto en esta parte. Recuerde que es pregunta de opción múltiple, donde se puede colocar una respuesta o más. Vamos enseguida a colocar las preguntas. En este caso sería la pregunta o respuesta, podríamos decir, la respuesta código que tiene usted aquí. Le voy a asignar 25%. Elección 2. Como elección 2 voy a asignarle nombre. Estoy escribiendo las respuestas en 25%. Como van a ser 4 respuestas, entonces son las que estoy asignando. Apellidos, también 25% porque es la respuesta correcta. Voy a hacer 4 respuestas correctas. Correo, estas vienen a ser las respuestas incorrectas en mi caso. No le dejo ninguno porque no es correcto. Aquí tiene usted espacios en blanco para 3 opciones más. Que sería como quinta pregunta. Dejamos aquí como quinta respuesta. Sería en este caso cédula. Bueno, cédula ya está asignado. Tocaría la sexta, que sería dirección. Es una respuesta incorrecta que estoy asignando para esta pregunta. No le dejo ninguna. En este caso las 4 preguntas serían las 4 respuestas. Tienen el 25%. 1, 2, 3, 4. Quedarían el 100%. Y estas 2 respuestas sería que no tiene ninguna valoración. Es la pregunta de opción múltiple. Como le decía, usted escribe el nombre de la pregunta, el enunciado de la pregunta, la puntuación. Le voy a dejar 2 puntos. Voy a hacer 5 preguntas, 5 por 2, 10 puntos. Aquí tiene opciones para configurar. Le dejo tal cual en este caso. Aquí usted escribe las respuestas correctas, la valoración, como le decía, son 4 respuestas, 25% a cada una, dan un 100%. Y le asigné 2 respuestas que no tienen ninguna valoración. Guardar cambios. A ver, aquí nos está preguntando algo, mire, nos dice una de las respuestas debería tener el 100%. ¿Por qué? Porque aquí en una o varias respuestas dice solo una respuesta. Entonces por eso le decía, las preguntas de opción múltiple le permite determinar como respuesta una o más. En este caso por defecto está solo una respuesta, por eso sale este error, porque se le está asignando 4 respuestas. Entonces usted aquí escoge
se permiten varias respuestas para que le permita trabajar con 4 respuestas en mi caso, 4, 3 respuestas, 2 respuestas o más, inclusive más de 4, 5, 6, que sea. Entonces asignamos enseguida lugar cambios. Aquí tiene usted la pregunta. ¿Quiere usted visualizarla? Mire. Entonces la pregunta de opción múltiple. Como usted se da cuenta, en el nombre de la pregunta aquí no le aparece. Por defecto aparece que es la número 1, que también usted puede intercambiar de manera aleatoria. ¿Sí? Están las respuestas, 4 de ellas son las correctas, 2 son incorrectas, que los estudiantes tendrán que seleccionar. ¿Sí? Perfecto. Vamos a cerrar. Si usted quiere todavía editar, tiene aquí este icono para que usted vuelva a editar. Si tiene todavía incompleta a la pregunta con las respuestas, tiene la opción de eliminar también. Aquí está en 2 puntos para que le asigne. Vamos a crear otra pregunta. Vamos a crear ahora la pregunta. Déjenme guiar de un caso que ya tengo. Con una imagen le vamos a hacer. Para ello usted debe tener una imagen preestablecida. En mi caso se dispone de una imagen donde tienen que poner los componentes, los elementos a esa imagen para que arrastren. Tengan en cuenta su trabajo que podrían hacer en este caso. Agregar una nueva pregunta y vamos a ubicarnos donde dice arrastrar y soltar sobre una imagen. Entonces los elementos ustedes tendrán que colocar, o los estudiantes tendrán que colocar sobre la imagen si usted quiere utilizar esta pregunta. Es muy importante. Mire, cogemos agregar, nombre de la pregunta, estamos con esta de acá, entonces voy a copiar lo que tengo y en mi caso sería la pregunta 2. Vamos con el enunciado. Hay que ser claros en el enunciado para que entiendan que tienen que realizar los estudiantes. Puntuación le vamos a dejar 2 porque es la segunda pregunta. Les dije que vamos a crear 5 preguntas, 2 puntos cada una. Vamos a seleccionar el archivo, la imagen. La imagen la tengo en este caso aquí. Es la ventana de Access donde tiene que escribir los componentes, bueno, arrastrar los componentes, los elementos aquí en esta ventana. Damos clic en abrir, subir este archivo y está la imagen. Enseguida en donde vamos a colocar o asignar espacios para que coloquen los nombres de los componentes de esta ventana. Elementos arrastrables, vamos a seleccionar texto arrastrable. Voy a asignar 4 nombres, en este caso, sería 2, 3, 4. Si usted quiere más, tienen aquí también para que ustedes asignen otros nombres. Los grupos también pueden determinar para cuando tengan las opciones puedan arrastrar determinados grupos, pero esto se les puede explicar en otro momento. Ahorita les dejo tal cual. Escribimos el nombre, por ejemplo, escribir barra de título. El siguiente, tengo acá los nombres que ya está editado para copiar y pegar y hacerlo rápido. Por ejemplo, el panel de navegación. Vamos a la siguiente, acceso rápido, una más, barra de estado. Muy bien, dejar caer en las zonas, damos clic en elemento arrastrable, cogemos los 4 elementos que en este caso asignamos o asignaron ustedes, pueden hacerlo con menos, con más elementos, 4. Vamos a dar clic, bueno, recuerden aquí tienen que
seleccionar los elementos que van a colocar sobre la imagen. ¿Sí? Damos enseguida clic en guardar cambios y continúe editando. Mira que están ya los nombres que pusimos en esta parte y que acá los fuimos mostrando. Esto está con mensaje de error porque todavía no ubicamos en qué lugar van esos nombres. Por ejemplo, barra de estado viene aquí, en esta parte. Acceso rápido, en mi caso viene acá, es de esta ventana. Estamos hablando de esta área, esta imagen. Barra de título, por ejemplo, aquí. ¿Sí? Entonces ya van cogiendo coordenadas. Vamos a dar clic en guardar cambios y continuar editando. Le voy a dejar, por ejemplo, 290. Si es que hay algún error, ya le puede ir modificando. Arrastramos para que quede en la misma página, si es que es el requerimiento. Entonces aquí está, vista previa. Miren cómo quedaría. ¿Sí? Entonces el estudiante tiene que ubicar de manera ordenada a los nombres, a los elementos en cada recuadro, ¿sí? Entonces esta es la pregunta a arrastrar y soltar sobre una imagen en este caso. Vamos con la tercera pregunta. Voy a poner aquí cancelar para vamos ahora a trabajar entonces con esta otra pregunta, que es una pregunta de emparejamiento. Entonces para ello usted le da clic en agregar nueva pregunta. Aquí tenemos emparejamiento. ¿Sí? Damos clic en agregar nombre de la pregunta, en este caso la pregunta 3. El nombre de usted es quien administra, es quien decide qué nombre le va a dar. Si hay algún estándar, si hay alguna norma que establece en la institución, podría usted asignarle aquí. Pero recuerde que en el diccionario va a aparecer este nombre. 2 puntos, vamos con la tercera pregunta, son 5. Primera pregunta. Segunda pregunta, voy a hacer 4 preguntas. Tercera pregunta. Y cuarta pregunta. 3 más para que usted tenga otra casilla. Bueno, vamos con las respuestas aquí mismo. Esta es la pregunta, o sería este concepto y aquí la definición. ¿Sí? Base de datos, entonces sería la definición. Ahora te voy a llevar de lo que es una base de datos. Vamos con las tablas. Un concepto, una definición. Eso es lo que estoy asignando. Ahora del campo, quiero la definición. Y por último del registro quiero la definición. De eso se trata la pregunta de emparejamiento. Usted escribe el concepto y abajo la definición, por ejemplo. Ponemos guardar cambios. Tenemos la pregunta 3. ¿Sí? Pregunta número 3, que sería esta de aquí. Vamos a la vista previa. Bien, registro, entonces cogerá el concepto que se refiere al registro. Permítanme revisar cuánto asignamos de puntaje, los puntos, perfecto. Pues cada
respuesta correcta de los cuatro conceptos tendrá ahí un porcentaje de calificación. Dale un total de 2 puntos para esta pregunta. Vamos con una siguiente pregunta. Selección de palabras perdidas. ¿De qué se trata esta pregunta? Vamos a colocarla. Tenemos aquí, elige la palabra perdida. Las palabras que faltan en el texto de la pregunta se rellenan mediante los menús desplegables. Vamos a hacer un ejemplo. Agregar. Esta es la pregunta 4 en mi caso. Ya les explico sus corchetes a qué se debe. Dos puntos le voy a asignar a esta pregunta. Tenemos las respuestas. Mire, número 1, 2, 3, 4. Número 1, 2, 3, 4. ¿Qué quiere decir? 1 debe escribir aquí el estudiante, ya van a ver cuando tengamos la pregunta terminada, una entidad, después ya concreto, ¿verdad? Una entidad es un objeto concreto sería, o abstracto, que figura en la, como tercera respuesta, en la base de datos, ¿sí? Como estudiante sería aquí como respuesta. Entonces, entre corchetes, dos corchetes, mire, va los números en este orden, dependiendo este orden de pie. Los grupos, cuando seleccionen, por ejemplo, en el grupo A usted coloca estas dos palabras de respuesta, entonces van a aparecer solo estas dos. Usted escoge el grupo B, que vaya solo una palabra y es solo una palabra. En este caso les voy a dejar en el grupo A las 4 palabras. Cuando el estudiante da clic, recuerde, si están en grupos, aparecerán, por ejemplo, estas dos palabras dentro del grupo A, estas dos palabras dentro del grupo B, para que no aparezcan las 4 respuestas. Entonces se puede establecer por grupos. Cuando da clic, aparecerían los 4 nombres. Si es que están en grupos. Si es que no están en grupos, como en este caso, grupo A, van a aparecer las 4 opciones. Es importante lo de los grupos, si usted quiere emplear. Entonces, mire, aquí está un concepto, una definición de una entidad en este caso, y hay palabras que cuando el estudiante lea tendrá que seleccionar. Estas 4 palabras van a aparecer en una casilla desplegable y tendrá que escoger la respuesta correcta. Aquí viene la primera respuesta correcta, como le decía, la segunda, y así hasta la cuarta. Entonces, cuando da clic en una casilla, el estudiante selecciona de entre las 4 a la respuesta correcta. Usted aquí está asignando cuál es la respuesta correcta. Para la 1, 2, 3, 4. Ten en cuenta que también puede trabajar con grupos como le decía. Ya le muestro el ejemplo de manera clara. Esto podemos configurar si desean. Yo le dejo ahí. Borrar cambios. Entonces damos vista previa. Mire, aquí está lo que le decía. Mire, la definición. Como dejamos en grupo A las 4 respuestas, entonces tenemos, mire. ¿Sí? Entonces usted aquí debe escoger la respuesta. Y usted acá, recuerde, las puso en base al número del 1 al 4, la ordenó a la respuesta, si usted la requiere de esa manera. Entonces, esa es la forma de organizar una pregunta, en este caso, de este tipo. Vamos con otra. Vamos con otra pregunta.
Primero voy a llevar las respuestas, no las tengo en este caso. Voy a llevarlas. Para terminar a la pregunta en el ejemplo que le estábamos haciendo. Muy bien. 2 puntos. Vale, ponemos guardar cambios. Y aquí tenemos la pregunta 4. Vamos con la pregunta 5, que le pongo a cancelar porque de aquí estoy copiando los datos. Vamos a realizar entonces la otra pregunta, la pregunta número 5. Damos clic en agregar. Una pregunta va a ser también de emparejamiento. Agregar. Voy a copiar la pregunta número 5, sería esta. En mi caso, voy a colocar el enunciado. 2 puntos. La última pregunta son 5. Vamos con la pregunta o el concepto en este caso. La 2, pregunta 2. Ya le ponemos las respuestas. Pregunta 3. Y tenemos la pregunta 4. Vamos con las respuestas a cada concepto en este caso. Vamos a colocar entonces las respuestas aquí. Perfil en este caso. Con 2 puntos como calificación. Le ponemos guardar cambios. Tenemos la pregunta número 5. Tenemos 2 puntos cada pregunta. Sobre ella se va a calificar. Ponemos guardar cuando ya terminen de editar. Vamos a regresar para observar dónde quedaría el cuestionario. Sería este. Mire, así aparecería el texto, el video. Voy a poner intente resolver el cuestionario ahora, así van a ver también los estudiantes. Mire, sí, las 5 preguntas están en una misma página. El tiempo, recuerden, dentro del cuestionario tiene la opción usted editar ajustes para determinar el tiempo. Por ejemplo, en este caso vamos a dejarle para unos 20 minutos. Está también cuándo se va a abrir para los estudiantes el cuestionario. Será el cuestionario, voy a hacer que se abra a partir de este día hasta el 17, por ejemplo. Tiene aquí otras opciones. Usted puede configurar si requiere calificación 10 puntos, por ejemplo. Intentos permitidos, que importante, miren, le voy a dejar por ejemplo 2. Tiene estas opciones: calificación más alta, primer intento, último intento. Le voy a dejar por ejemplo promedio de calificación. Ya está aquí su decisión. Es importante de acá. Tiene el esquema, mire, todas las preguntas en una página, o puede usted ahí también configurar de esta manera o de estas formas. Le voy a dejar ninguna, todas las preguntas en una página.
Y hay otras opciones que puede configurarlas si lo requiere. ¿Sí? Ya queda a su criterio el resto de configuraciones. Tenemos guardar y regresar al curso. El cuestionario sería este. Mire los intentos permitidos, el tiempo cuando se abre, método de calificación, lo que configuramos recién. Ponemos intente resolver el cuestionario y el estudiante entonces podrá ya aquí ir respondiendo a cada pregunta. En mi caso, por ejemplo, aquí le voy a contestar este cuestionario para que usted observe. Apellidos, correo, nombre, código, esto de aquí no sería, panel de navegación, de estado, y acá, acceso rápido, barra de título, registro, campo, base de datos, tablas, aquí por ejemplo le voy a escoger una respuesta incorrecta para ver qué sucede, ¿sí? Pues está aquí respondiendo el cuestionario, lo mismo el estudiante, mire aquí está el tiempo, ponemos y termina el intento, puede volver a revisar, envía todo y terminar, envía todo y terminar. Mire, está la última que le contesté de manera inadecuada, entonces mire aquí estaría las respuestas. Ha sido un gusto, nos volveremos a ver en una nueva oportunidad. Muchas gracias, hasta una próxima.